Muy buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos y seguidores de Facebook. Aquí estoy nuevamente al servicio del Señor, porque tengo la certeza, la seguridad de que la palabra de Dios es la única verdad, el único principio de todo fiel seguidor de Cristo Jesús, porque aunque Cristo Jesús esté en el cielo, nos ha dejado una guía que es su santa palabra para meditar, reflexionar. Y es a través de la palabra donde Él nos habla a cada uno de nosotros. Quiero compartir un tema que es algo poco entendible, pero que es la verdad. Hoy en día hay muchos conflictos, muchas enfermedades, muchas frustraciones, cosas inciertas y ajenas a nuestro entendimiento, pero cuando leemos la palabra de Dios y tenemos un hermoso caminar en Cristo Jesús, cuando llevamos una vida consagrada, la palabra de Dios me dice que nada es comparado con la gloria venidera. O sea que lo que estamos viviendo es algo que es pasajero. El problema entre la persona que cree en Jesucristo, que cree que Él murió en la cruz y que la preciosa sangre que Él vertió en la cruz para limpiarte de todo pecado a ti y a mí, tengo esperanza. Que aunque viva un mundo lleno de tristeza y dolor, tengo esperanza de que esto no es para siempre. Y hay algo curioso porque esta mañana hablaba con un señor que está delicado de salud, vive en Cali, y me dice lo siguiente: oye Clemente, te agradezco mucho por los mensajes, las palabras de ánimo, pero hoy he estado más reflexionando de que yo la vida no la he valorado como debiera valorarla. No he valorado la misericordia de Dios. Y qué curioso, porque es una persona que la vida le da igual, pero desafortunadamente tuvo un percance hace casi un mes y ha sufrido y lo han tenido que operar de la columna. Y le dije: mira, me encanta que hables de esa manera, porque el rey David, cuando cayó enfermo, lo primero que hizo, en vez de maldecir y echarle la culpa a Dios, dijo: Señor, solo tú eres justo, solo tú eres misericordioso, solo tú me puedes levantar del estado en que estoy, solo tú eres bueno, yo soy un miserable pecador. Y muchas veces pasan estas cosas porque Dios te está llamando, te busca, porque te ama, porque quiere y desea lo mejor para ti. El problema es que cuando caemos enfermos, lo primero que hacemos: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está? En vez de decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esto que estoy viviendo? ¿Qué quieres tú o qué me quieres enseñar tú con estas circunstancias adversas de la vida que no entiendo? Pero cuando yo leo la palabra de Dios, aunque yo no entienda, tengo fe en Jesucristo, que es el victorioso Cristo Jesús. Y entonces le decía: mira William, me encanta que seas positivo, que pienses de esa manera, porque es de la única manera que tú alcanzarás a comprender el gran amor que ha hecho Dios por Cristo, a través de Cristo Jesús, por nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Le decía yo: ¿qué quiere decir con esto? Que Dios te ama tanto que dio a su Hijo amado para que diera su vida por ti y por mí. Pero pocas veces lo sabemos reconocer, porque como siempre lo hemos tenido todo. Y pocas veces, pocas personas tienen la capacidad de reflexionar: ¿qué he hecho yo con mi vida hasta el día de hoy? Tener que estar postrado en una cama para reflexionar: Señor, sácame de esto, dame otra oportunidad. Pero es que resulta que si estás vivo es porque Dios ya te está dando una oportunidad. Quiero reflexionar con respecto a esto. Voy a hablar sobre la voluntad de Dios. Y para ello he cogido 3 textos bíblicos que se encuentran en el libro de Job. La palabra de Dios es sencilla. Cuando yo me acerco de corazón
creyendo y teniendo fe que esa es su palabra y que su palabra es verdad. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia y leas en el libro de Job, capítulo 22, versículos 21, 22 y 23, que dice lo siguiente. Amístate ahora con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Mira, nosotros muchas veces sufrimos porque nos hemos olvidado del Dios Todopoderoso. Nos hemos olvidado de aquel que dio la vida por ti y por mí. Nos hemos olvidado que hay unos principios que hay que respetar. Nos hemos olvidado de que nosotros somos lo que somos gracias a Cristo Jesús. No, Dios manda bendiciones sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Por qué sucede esto? Porque así es el amor de Dios, grande y maravilloso. Pero eso no quiere decir que Él no haga un justo juicio de cada una de nuestras acciones. Nosotros hemos sido muy negligentes al estar pisoteando la santa ley de Dios. Hemos sido muy negligentes al no reconocer a un Dios misericordioso, que aun siendo pecadores no me falta el aire, no me falta el alimento, no me falta el vestido, no me falta el techo, no me falta la familia, no me va a faltar la persona que me ayude en momentos de dificultad. Muchas cosas a través de las cuales Dios nos demuestra su amor. Dice, amístate ahora con Él, o sea, amístate con Dios y tendrás paz. Cuando yo reconozco de que por mí solo yo no puedo hacer nada, Dios te da paz. Y cuando tú te comienzas a relacionar con Dios a través de su palabra, la lectura de la palabra de Dios y hacer oración, diciendo, Señor, yo no entiendo lo que acá escrito en este libro, pero tengo la seguridad y la certeza de que esta palabra es verdad. Instrúyeme, muéstrame, Señor, qué tú me quieres decir a través de ella. La palabra de Dios dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo tomo esta palabra y comienzo a nutrirme de ella, voy adquiriendo fe, porque eso dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El versículo 22 dice, toma ahora la ley de su boca, la ley de su boca, su palabra. La palabra de Dios es palabra de vida, para vida eterna. Dice que dice el Señor, dijo en la última cena, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá sed, tendrá vida. Esto es vida, nutrirse uno con la palabra de Dios es vida, es gozo, paz y esperanza. Pero hemos caído en la trampa que el libro, la Biblia, es cualquier libro. La Biblia no es cualquier libro, ni es un lujo para tenerlo en casa. La Biblia es para leerla, pidiendo la bendición de Dios que obre a través de su Santo Espíritu para que me ayude a entender lo que allí está escrito y nutrirme de ella. Yo tengo la certeza de que esta palabra da paz, gozo, salud, bienestar, esperanza, que aunque yo no entienda muchas cosas, sé que Dios tiene el poder para revertir la situación de mi vida. Cada persona tiene una forma diferente de tener una frustración en la vida, llámese un problema en el hogar, llámese un problema con un hijo, llámese un problema en el trabajo, yo que sé, tantas cosas, porque todos, Satanás nos pone trampas de diferentes maneras a todos. Y Dios permite todo eso a ver en quién depositamos nuestra confianza. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice que todo lo que le suceda al hombre, a todo el que teme a Dios, le viene a bien. Eso quiere decir que a pesar de las aflicciones, yo sigo creyendo en el Dios Todopoderoso. Porque hay un Dios en los cielos que te ama, que se preocupa por tu bienestar. El problema es que nosotros basamos nuestra confianza en lo que nos dice un ser mortal, miserable y pecador.
en vez de acudir a aquel que es el dador de la vida, el que todo lo sabe, el que sabe qué es lo que yo verdaderamente necesito. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, está diciendo, nutre, llena tu mente de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que Dios es sabiduría, es inteligencia. Y cuando yo me acerco con humildad y con mansedumbre, dice el Camino a Cristo en la página 112 que yo cuando me acerco a la Biblia es como si estuviera acercándome al trono de la gracia de Dios. O sea, con reverencia. No abrir el libro, la Biblia, como cualquier libro. La Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y el versículo 23 es interesante, porque dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Esta mañana hacía una reflexión con un grupo con los cuales hago reflexiones en España, se llama Caminando con Jesús. Nosotros sabemos quién es la luz de la vida, sabemos quién es el camino, la verdad, sabemos muchas cosas, pero no queremos relacionarnos con Él. Cristo Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero nosotros ¿qué hacemos? Hacemos cualquier cantidad de cosas en vez de ir al dador de la vida. Y Él dice también en su palabra, separados de mí nada podéis hacer. Eso dice Él en su palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es acudir a un amigo o a alguien en cual confiamos y se nos olvida que ese no es el camino. Es bueno tener amigos, es bueno tener en quien confiar, pero el primero que se debe buscar es al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, al Creador. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y está diciendo aquí que si yo me vuelvo al Omnipotente, seré edificado y alejaré de la casa, o sea, alejaré de mi cuerpo la aflicción. Y decía yo que en la palabra de Dios en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros estamos llevando una vida desordenada y vacía. En el idioma hebreo dice tohu y bohu. O sea que una vida que aunque vivo, me muevo y creo que estoy haciendo las cosas bien, mi vida espiritual es un fiasco, un desorden, un caos total. Y cuando yo me nutro de la palabra de Dios, Dios mismo a través de su Santo Espíritu comienza a transformar mi vida, a darme nuevos pensamientos, a darme nuevos ideales, nuevas palabras. O sea, comienza a transformar mi vida, que usted en el momento menos indicado la gente le va a comenzar a decir, oye, pero ¿qué ha pasado? Que ya no te escucha decir esas palabrotas que decías antes. Ya no tomas ciertas cosas, o sea, has hecho un cambio en tu vida. Yo no he hecho el cambio en mi vida. Yo lo único que he hecho es buscar a Cristo Jesús, que es el que transforma mi vida. Y eso es lo que todos nosotros debemos de hacer, buscar al que puede transformar mi vida, porque en definitiva, Él es el que me da la luz. Y quiero leer unos párrafos que están aquí en esta corta reflexión. Bueno, digo corta, aunque ya me estoy alargando, pero es muy importante que entendamos los textos que les acabo de recitar. La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? Dice, ¿ha enfrentado usted alguna vez una decisión importante y se ha preguntado cómo entender la voluntad de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre el impulso humano de hacer algo y la convicción divina de que debería hacerlo? O sea, algo que se hace por convicción, por principio, a algo que se hace por emoción. Es muy diferente. En una situación determinada, ¿es posible distinguir entre nuestra voluntad y la de Dios? En esta corta lectura se revelarán principios bíblicos que responden estos interrogantes. Aprenderemos cómo discernir la voz de Dios y entender su plan para nuestra vida
hoy. Te invito a abrir el libro de Mateo 26, 36 al 42. Mateo 26, 36 al 42. Allí vamos a encontrar algo importante, que lo cual muchos profesos cristianos, el argumento es: tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, pero para las cosas de Dios no tenemos tiempo, pero para las cosas seculares o para mi propio orgullo sí tenemos tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios, Mateo 26, 36 al 42. Dice lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos, o sea con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, les está diciendo que oren con él. Él está en un sitio apartado orando y poniendo en comunión con su Padre Celestial, y le pide a sus discípulos que oren también donde los está dejando. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas como a nosotros mejor nos place, en vez de pedir la dirección divina, la voluntad de Dios. Porque se supone que si somos hijos de Dios tenemos que pedir permiso o la bendición del que todo lo sabe, del que sabe qué es lo mejor para mí y qué es lo que me viene bien o qué no me conviene. Sigo leyendo. Y vino a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es muy triste, porque en esos tiempos que estamos viviendo nosotros, que decimos ser seguidores de Cristo Jesús, no tenemos tiempo para orar. Pero sí gastamos mucho tiempo en cosas que no nos hacen ningún bien en nuestra vida espiritual. Jesús mismo está diciendo: saca tiempo para orar. Velad y orad. Velad y orad. Cuando yo oro, me estoy diciendo al Señor: Señor, te necesito, yo solo no puedo vivir. Esto es muy frustrante, esto es muy agobiante. Pero me pongo en tus manos para que tú me des tu paz, tu gozo, tu fe y la certeza y la seguridad de que esto pronto acabará. Pero cuando yo no oro ni le pido la bendición a Dios, estoy buscando o estoy negando de que yo no necesito de Dios. Pero cuando yo reconozco que soy un miserable pecador, un cobarde, y acuda de rodillas en mi cuarto solo tú con el Señor y yo con el Señor, pidiendo la bendición, tenga la certeza de que Él te dará sabiduría y te mostrará el camino más seguro para seguir adelante. El 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor siempre está dispuesto para ayudarnos. El problema es que no lo buscamos. Vamos y quitamos la frustración. Bueno, el que bebe va y se toma unas cervezas, o el que toma licor va. Bueno, hay muchas formas de los cuales el ser humano busca refugio en vez de buscar refugio en la roca fuerte, la roca que es Cristo Jesús. El 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sencillo, la palabra de Dios no va con muchas vueltas. Es sencilla cuando yo me acerco de corazón a buscar la bendición de Dios. Ahí está diciendo el Señor, el divino maestro. Él dice: ejemplos he dado, y ahí nos está dando ejemplo. Está diciendo a su Padre: Padre, es verdad que yo vine con una misión aquí, pero esto es muy difícil para mí, es muy complicado. Pero, Señor, si esa es tu voluntad, hágase.
la tuya, no la mía. Muchas veces hay personas que son atrevidas y dicen, ¿qué va? Eso no fue mucho lo que él sufrió, pues total era el Hijo de Dios. Pero nos olvida que él padeció y sufrió lo que nosotros aún no hemos ni padecido ni sufrido. Cristo Jesús desde antes de nacer ya estaba siendo perseguido para quitarle la vida. Y eso lo leemos en el libro de Mateo. En los primeros capítulos está en el capítulo 1 y 2. Pero Cristo Jesús nos ama tanto que a pesar de todas las adversidades y las trampas que le puso Satanás, Él cumplió fielmente con el cometido con su Padre, que es dar su propia vida por una raza caída. Y esa vida santa, perfecta y justa que Él vivió, me es aceptada a mí, me es imputada a mí cuando yo la acepto de todo corazón, con tremenda certeza y con una fe firme de que Él es Cristo Jesús, mi Redentor, mi Salvador, mi sustituto, porque vivió una vida la cual yo debo vivir y murió una muerte la cual yo merezco por pecador. Entonces, cuando yo reconozco que Cristo Jesús es el que me puede dar la victoria, la vida diaria en nuestra mente comienza a tener sentido, comienza a cambiar. En Juan 8:29 dice lo siguiente. Juan 8:29 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mire qué bonito. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, Él nos acompaña. El problema es que nosotros hacemos primero lo que a mí me agrada y después cuando ya estamos dándonos contra las paredes, Señor, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué ha pasado? En vez de decir, Señor, perdóname, por cabezón he hecho lo que a ti no te agrada. Te pido perdón por mi negligencia, por hacer las cosas a mi voluntad y no conforme a tu deseo. Pero de corazón sincero, acudiendo al Señor, pidiendo perdón por nuestros malos actos. Y Él es muy misericordioso y nos perdona. Dice aquí, ¿qué actitud de Jesús lo preparó para entender la voluntad de su Padre? Ya lo hemos leído, la oración, la sumisión y el deseo más profundo de su corazón, hacer la voluntad de su Padre Celestial. Eso es lo que está diciéndonos el texto bíblico. Señor, esto para mí es imposible, pero aquí no vine a que se haga lo que yo quiero. Yo vine aquí para que se cumpla tu voluntad y se haga lo que a ti te agrada. Y nosotros, ¿en base a qué vivimos nuestro diario vivir? ¿Para quién nos estamos gozando? ¿Para darle honra y gloria a Dios o para satisfacer nuestro propio egocentrismo, nuestro propio egoísmo, nuestro propio yo? Mira lo que dice la escritura aquí. Dice, Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, aun cuando estuviera en conflicto con la suya. El Salvador se comprometió a agradar a Dios en cada circunstancia de la vida. Si insistimos en seguir nuestros propios caminos, Dios nos permitirá que así lo hagamos, pero no experimentaremos el gozo de conocer su voluntad. Para ello necesitamos estar dispuestos a rendir nuestras opiniones y deseos para seguirlo, no importa dónde nos lleve y qué nos pida. Esto no hay necesidad de darle tantas vueltas, claritico está. Ahora los invito a leer San Juan 14:26. San Juan 14:26 dice lo siguiente. La palabra dice: 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os enseñará todo lo que yo os he dicho.
O sea, nos recordará todo lo que Cristo Jesús nos ha dicho. Ahora el 16:13. Mismo San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ahora sí estamos entendiendo lo que dice esta pequeña reflexión. Solo la palabra de Dios nos puede dar la instrucción, nos puede capacitar, nos puede dar inspiración y nos puede poner en comunión con Dios, porque es útil para enseñarnos y para redarguir y corregir nuestro diario vivir y para ponernos en comunión con el Padre Celestial. Es la palabra de justicia, o sea, la palabra del Dios de amor. ¿Y quién es el encargado de ponernos, de impregnar esta palabra en nuestra mente? El Espíritu Santo de Dios, su palabra. La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando yo, o cuando cada uno de nosotros que tenga fe en la palabra de Dios y se acerque con humildad, con sencillez de corazón, pidiendo oración al Dios del cielo, Dios comienza a transformar tu vida a través de la lectura de su palabra. Porque la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios. En Juan 17:21. Dios no nos ha dejado solos a la hora de tomar decisiones. Nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de su palabra. Si buscamos la voluntad de Dios con el deseo de agradarlo, el Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo nos guía por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. En efecto, jamás nos lleva a hacer algo contrario a la palabra de Dios. ¿Acaso la Biblia no se refiere específicamente a nuestra situación personal, pero nos brinda principios que nos ayudan a la hora de tomar decisiones? Al enfrentar una decisión, el Espíritu Santo nos ayudará a discernir principios bíblicos en respuesta a nuestras oraciones, que tendrán un impacto en la decisión que tomemos. La vida del cristiano es fácil, el problema es que nuestro orgullo no nos ha permitido reconocer de que necesitamos de un guía, de un salvador, de un Padre celestial que todo lo sabe, que es omnisapiente, omnipresente, que es todopoderoso. ¿Qué promesa tranquilizadora y alentadora nos da Dios en Santiago 1:5? Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Hay personas que dicen, yo la palabra de esa Biblia no la entiendo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero yo tengo que pedir, tengo que reconocer. Tengo que reconocer que me hace falta sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 y 15. 5:14 y 15. Vamos a ver qué nos dice el Sagrado Libro. Si no tienes la Biblia a mano, toma nota de los textos que estoy indicando y lee tu palabra, la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Recuerda que la Biblia no es para tenerla como un lujo en la casa. La Biblia, si no se abre, es como un televisor bien bonito en la sala, si no se enciende no sirve para nada. La Biblia, nuestro manual del cielo, es la guía espiritual que me lleva a puerto seguro. Dice 1 Juan 5:14 y 15 lo siguiente:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No hay mucho que decir tampoco aquí porque la palabra está clara. Si yo tengo confianza en Él y me acerco confiadamente al trono de la gracia y le hago las peticiones, y si soy obediente, como tengo comunión con Él, las peticiones que le he hecho, el Señor me las concede. Si en oración buscamos comprender la voluntad de Dios, Él promete darnos sabiduría. Al orar, reconocemos nuestra dependencia total del Señor. Cuando no estamos seguros de los caminos de Dios, ¿cómo suele guiarnos el Señor? Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 22. Proverbios 15, 22. Qué rico es uno compartir la palabra de Dios y poder estar en comunión con el Señor. Yo sé que hay muchas personas que no tienen tiempo de dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Por eso este servidor se toma el privilegio, porque esto es un privilegio poder servir al Señor y poder compartir con otro esta palabra de vida. Y para mí es un alto privilegio, porque para eso también se necesita valentía, y ese querer como el hacer, y esa valentía y ese valor solamente viene de Dios. Porque si fuera por mí mismo no haría nada, porque nosotros los seres humanos vivimos llenos de pereza y no queremos vivir ni disfrutar de las cosas espirituales. Pero esto me ha ayudado a crecer muchísimo, y aún a pesar de muchas tristezas, muchas aflicciones, muchos dolores, Dios cada día me lleva de victoria en victoria. Por eso, como sé que hay muchas personas que no tienen tiempo por los ajetreos de esta vida, me tomo este atrevimiento de compartir esta palabra a través de esta red social. Dice Proverbios 15:22 lo siguiente: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. O sea, cuando yo acudo a Dios, Él me da sabiduría. Y hay personas que verdaderamente son fieles servidores de Dios, también nos ayudan a entender y comprender, y nos guían a entender cuál es la voluntad de Dios. Capítulo 23, versículo 12 del mismo libro de Proverbios. 23:12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Y cuál es ella? No es ni nada más ni nada menos que la palabra de Dios. En estos días una chica de 18 años me decía: es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y le digo yo: oye, ¿y cómo lees la Biblia? Me dice: yo cojo un capítulo y le doy. Le digo: no, pues que tú no estás estudiando la Biblia, estás leyendo la Biblia. Y la Biblia no es para correr. Tú coge un solo texto y medita en ese texto y dile: Señor, ¿qué tú quieres enseñarme con esta palabra? Y entonces le dije yo: mira, 2 de Corintios 10:5. Le dije yo: lee 2 de Corintios 10:5, a ver qué entiendes tú en esa palabra. Entonces ese texto dice lo siguiente: porque el 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Le digo yo: medite en ese texto un ratico, reflexiona, usted solita ahí, yo me quedo callado. Estuve alrededor de 40 minutos con ella, con un solo texto, y ella: pero no logro entender. Mira, cuando ahí habla de corazón, está hablando de la mente. Y la mente está llena de malos pensamientos. Y dice la palabra profética que cuando yo quiero servir a Dios y no quiero deshonrarnos, no quiero herir su corazón, no quiero pasar por alto su poder, digo: Señor, aquí estoy, tengo malos pensamientos, me pasa esto. Entonces dice la palabra profética que cuando uno hace una firme decisión
de obedecer a Dios, Dios atrae esos malos pensamientos como en un imán y nos pone en comunión con su voluntad. O sea, nos quita esos malos pensamientos y nos da la paz que solo puede dar Él. Solo Él puede darnos esa paz. Solo Él nos puede dar la seguridad y la certeza de que lo que yo estoy viviendo es para la honra y gloria de su nombre, no para satisfacer mis propios orgullos. Dice por aquí el libro de... Dice, al tomar decisiones sabias deberíamos observar cómo nos guía el Señor y estar atentos a las puertas abiertas de su providencia. El libro de Proverbios, otra vez, capítulo 23, versículo 26, dice lo siguiente. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26 dice lo siguiente. 23, 26. 23, 26 dice. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Han visto? Dame, hijo mío, tu mente. Cuando tú tengas la mente lleno de la palabra de Cristo Jesús, lleno de la palabra de Dios, ya tu mirada va a ser diferente porque ya no vas a ser el mismo. Dios ha hecho un cambio en tu vida, te lleva a tener nuevos ideales, nuevos pensamientos, una forma diferente de ver la vida. Vas a hablar cosas nuevas, ya no vas a decir las palabrotas o las babosadas que salen muchas veces de nuestra boca. Ya el hablar va a ser mucho más deleitoso, que la persona se encanta de oírte hablar. Y dice, y compara el principio que allí se encuentra con la experiencia de Pablo al predicar el Evangelio. Segunda de Corintios 2, 12 al 14. Vamos a leerlo. A ver qué nos dice la palabra de Dios. 2, 12 al 14. 2, 12 al 14 dice: Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Han visto, solo Dios es el que nos lleva de victoria en victoria. Nosotros mismos no hacemos sino tropezarnos y darnos golpes contra las paredes. Voy a volverlo a leer porque me parece fabuloso, precioso este texto. Dice, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Porque para Dios somos de Cristo, grata fragancia en los que son salvos y en los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se goza cuando nos usa para llevar un mensaje de paz y esperanza al mundo que perece en la oscuridad, o sea, que no tiene esperanza en ninguna índole. Por ejemplo, como este servidor está compartiendo esta palabra con ustedes y espero, deseo de corazón en el Señor que sea de gran bendición, porque es para honra y gloria del nombre de Dios. Pero habrá la persona que no acepte esta lectura. Dirán cualquier cantidad de cosas. Pues Dios se gozará en aquellos que aceptan, pero también dejará libre a aquellos que no la aceptan, porque Dios no obliga a nadie. Tenemos un libre albedrío y depende de que tu vida sea victoriosa o sea un desastre. Es cuestión de decisión, es cuestión de elección, de quién quiere gobernar o a quién le quieres entregar tu corazón para que sea gobernado. Muy claro lo dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Al observar con detenimiento la conducción divina, también veremos que Dios abre y cierra puertas. Esto nos ayudará a discernir la voluntad, su voluntad. ¿Qué principio de Juan 12, 35 y 36 descubre usted para conocer la voluntad de Dios? Vamos a leerlo. Juan 12, 35 y 36. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan 12, 35 y 36 nos dice lo siguiente. Esto es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros.
andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Cristo Jesús es la luz del mundo. Y cuando yo me pongo en comunión con Él, Él a través de su Santo Espíritu da luz a mi mente, a mi entendimiento y me muestra el camino correcto por el cual debo andar. Solo de Él depende todo nuestro bienestar. El problema es que no sabemos buscar la voluntad de Dios, sino que queremos hacer la nuestra propia. Ser fieles a la luz que Dios nos da hoy es una de las mejores maneras de asegurarnos que entenderemos su voluntad en el futuro. Si no estamos a la altura de la luz que el Señor nos da hoy, podemos confundirnos al tratar de discernir sus caminos y terminaremos andando en las tinieblas. Solamente la comunión con Dios, la lectura de la palabra de Dios, la oración y pidiendo sabiduría divina, solo Él nos hará guiar por la luz, porque Él es luz. Cuando nos comprometemos a hacer lo que Dios nos pide y deseamos agradarle en todo, orando, estudiando su palabra, buscando consejos piadosos y estando atento a las puertas abiertas de su providencia, podemos estar confiados de que Él nos guiará. No nos ha dejado solos a la hora de tomar decisiones. El Espíritu Santo nos dará una profunda convicción y sabremos qué curso de acción seguir. El Señor ha prometido guiarnos y podemos confiar en sus palabras. Salmos 32:8, vamos a leer la palabra de Dios y con eso vamos terminando. Salmos 32:8. Salmo 32:8 dice lo siguiente. Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Han visto qué maravilloso es el Señor? Él no quiere que tropecemos, Él quiere que andemos guiados y dirigidos por Él. Y no hay mejor guía y no hay mejor forma de andar seguros que a través de la luz, y esa luz es nuestro gran Dios de amor. Ahora leeremos Isaías 58:11. Antes de terminar, quisiera volver a reflexionar sobre Job 21, Job 22, 23 y 24, porque cuando tenemos confianza con Dios y hacemos su voluntad, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, es un gozo vivir en comunión con Dios y obedecer su palabra. Entre ellos, su santo y bendecido día. Porque cuando yo obedezco a Dios y hago su voluntad, yo hago lo que a Él más le agrada. Y que fue lo que un día dejó apartado para cada uno de nosotros, donde nos recuerda que Él es el creador del cielo y de la tierra, donde nos recuerda que Él es el redentor, que Él es el dador de la vida, que es misericordioso, bondadoso, que un Dios justo y bueno es. Dice: acordaos de mi día santo. Es el sábado. Cuando yo hago eso, estoy diciendo: Señor, me complazco en hacer tu voluntad. Termino con el texto que dice en Isaías 58:11, dice lo siguiente: y Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Creo que el tema fue entendible y claro. Solamente siguiendo a Cristo Jesús, la luz, viviremos en luz. Reconozcamos que somos pecadores, que sin Cristo Jesús no podemos hacer nada. Él dice en su palabra en San Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer.
Dejemos de estar fijando los ojos en otras cosas que no nos llevan a ninguna felicidad. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo Cristo Jesús puede darte la victoria. Solo Cristo Jesús te puede dar paz a tu corazón. Solo Cristo Jesús te puede dar paz, gozo, salud, bienestar, esperanza. Qué rico que hubieran escuchado este mensaje. Que Dios les bendiga ricamente y que tengan una feliz tarde y un buen descanso dependiendo en la zona que se encuentren. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.